¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos de la licenciatura ejecutiva en Derecho, módulo a través de la plataforma? Vamos a continuar con la asignatura Personas y Bienes en su tercera unidad. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y realmente es un placer estar con ustedes. Entonces, vamos a dar inicio con esta unidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Ok, muy bien. Tercera unidad. En esta tercera unidad nosotros vamos a revisar algunos puntos muy en particular, principalmente lo referente a el patrimonio, las diferencias más importantes que existen entre derechos reales y derechos personales. Vamos a estudiar la clasificación de los bienes, verificaremos el derecho real y en particular el derecho de propiedad. Muy bien. Estos son los puntos que nosotros vamos a analizar. Muy bien. Ok. Primera referencia. El patrimonio. Muy bien. El patrimonio, de conformidad con el derecho romano, es todo aquello que proviene, que es transmitido por nuestros padres y es susceptible de valoración económica. Bajo esta percepción, nosotros tenemos que entender que hay cosas que se encuentran fuera de nuestro patrimonio y también cosas que están dentro de nuestro patrimonio. En particular, cuando hacemos referencia a las cosas que se encuentran fuera de nuestro patrimonio, pues hablamos de la cosa pública, los parques, los jardines, los edificios públicos. De alguna manera, pues no le pertenecen a un particular, sino son elementos que sirven para los propósitos y fines del Estado. Otro punto es las cosas comunes, es decir, que nos pertenecen a todos, las áreas comunes, las áreas que no tienen un dueño como tal, pero sin embargo todos podemos disfrutar de ellas, así también como las cosas sin dueño. En este caso en particular, hablamos de los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Y por otra parte, las cosas que son derivadas o que sirven para la finalidad de actividades de naturaleza religiosa, las cosas de derecho divino. Bien, estos son algunos puntos en particular, pero también encontramos cosas que se encuentran dentro de nuestro patrimonio. En particular, nosotros hacemos referencia de las cosas privadas, cosas que son susceptibles de apropiación, los bienes, ¿sale? Y los derechos y las obligaciones. Todo esto van a ser bienes que pueden ser adquiridos por la persona, ya sea física o moral. Otro punto importante son los elementos del patrimonio, los cuales los vamos a dividir dos, elementos activos y elementos pasivos. Por lo que respecta al elemento activo, vamos a verificar que es todo aquello que se encuentra dentro de nuestra masa patrimonial y que tiene un contenido netamente económico. Por otra parte, el elemento pasivo del patrimonio se integra por el total de las obligaciones titular del patrimonio. Entonces, lo primero, hacemos referencia al tema de derechos y por otra parte, cuando hablamos de el pasivo, nos referimos principalmente al tema de las obligaciones. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestra asignatura. Ok. Diferencias principales que existen entre los derechos reales y los derechos personales. Cuando hablamos nosotros del derecho real, tenemos que mencionar que en este existe un solo sujeto, el titular del bien. Entonces, en esta situación hay una relación que existe entre la persona y la cosa. ¿Sale? Hay un vínculo entre la persona y la cosa. El objeto del derecho real siempre va a ser una cosa física susceptible de apropiación y confiere al titular su derecho de persecución frente a terceros. Es decir, tiene un derecho de preferencia frente a todos los demás, lo que lo hace oponible a terceros. Por otra parte, cuando hacemos referencia al
derecho personal, en este punto en particular debemos destacar que hay dos sujetos. Uno puede ser denominado acreedor y el otro va a ser denominado deudor. ¿Sale? Muy bien. En este caso en particular, hay una relación entre estas dos personas. Hay un vínculo jurídico que los une. El objeto directo en este tipo de relaciones de derecho personal es una prestación que va a consistir en lo siguiente. Va a consistir en un dar, un hacer, un no hacer o una abstención. Y va a conferir en este punto en particular a su titular la posibilidad de exigir al deudor la prestación debida. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces verificando también el tema de la clasificación de los bienes. En este punto, cuando hablamos que en la clasificación de los bienes, de acuerdo a su movilidad, los vamos a distinguir en bienes muebles y bienes inmuebles. Cuando hacemos referencia a los bienes muebles, tenemos que mencionar que son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro por una fuerza exterior o también ya sea que por ellos mismos se trasladen, como en el caso de las mascotas, mientras que los bienes inmuebles son aquellos que se encuentran fijos al suelo. ¿Sale? Muy bien. Por otra parte, cuando hacemos referencia de acuerdo a su posibilidad, tenemos que distinguir bienes fungibles. Son aquellos que pueden ser sustituidos por otro de su mismo peso, de su misma masa, de su misma cantidad, de su mismo volumen, de su misma superficie. Mientras que los no fungibles son únicos. Es decir, no pueden ser sustituidos por otros porque de alguna manera su naturaleza es original, como por ejemplo el cuadro de la Mona Lisa. ¿Sale? Sería un bien no fungible. No puede ser sustituido por otro porque la Mona Lisa solamente es una. Por otra parte, cuando hablamos de acuerdo con la certidumbre de su propietario, hablamos de bienes de naturaleza mostrenco y bienes de naturaleza vacante. ¿A qué nos referimos en particular cuando hablamos nosotros de los bienes mostrencos? Muy bien. Los bienes mostrencos tenemos que hacer referencia a que son todos aquellos bienes muebles o semovientes que se encuentran abandonados, mientras que los bienes vacantes son aquellos bienes inmuebles de los cuales se desconoce su propietario. Entonces, reiteremos, en ambos casos son bienes que no tienen un dueño conocido o cierto. En el caso de los mostrencos, hablamos de los bienes muebles y en el caso de los vacantes, de los bienes inmuebles. Por otra parte, cuando hablamos de su contenido material, hacemos referencia a bienes corpóreos, los cuales tienen un cuerpo, los cuales tienen una masa, los cuales tienen una superficie, y los incorpóreos, los cuales no tienen como tal un cuerpo en particular, pero sin embargo sobre ellos ejercemos un derecho, como en el caso de los derechos de autor. ¿Sale? Muy bien. Ok. Vamos a continuar entonces con esta unidad y verificamos dentro de esta clasificación también de acuerdo a la persona a la cual pertenecen. Y en particular vamos a revisar bienes de dominio público. ¿Sale? Que son los bienes que dispone el Estado para cumplir con su función de administración. ¿Sale? Ya sea que sirvan como edificios públicos o para la prestación de algún servicio público, mientras que los bienes de dominio privado son aquellos que son susceptibles de apropiación por parte de los particulares. Otro punto en particular son los bienes de acuerdo con su duración, los cuales los podemos dividir
en bienes consumibles. Son hechos para su consumo, son hechos para que se agoten, para que de alguna manera estos una vez se crean para ser consumidos, para ser agotados en un acto. Por ejemplo, un pastel. Un pastel se elabora para su consumo, esa es su naturaleza, mientras que los bienes no consumibles, pues de alguna manera se realizan con el fin de que perduren un determinado tiempo. No significa que no se vayan a consumir al final, pero su objeto en particular es que tenga una duración mayor. Por ejemplo, una computadora. Al final de cuentas va a tener un desgaste, pero no se trata de que se agote en un solo acto. Con el uso, efectivamente, pues va a tener un desgaste natural que puede provocar que en un futuro, pues el objeto ya no tenga la misma funcionalidad. Ahora, hablando de acuerdo a su dependencia, pues podemos hablar de bienes principales. Por ejemplo, una casa. Una casa sería un bien principal, mientras que los bienes accesorios son ornamentos que solamente son con fines decorativos y que se introducen a la casa y que de alguna manera se van a incorporar a la misma. Por ejemplo, en este caso en particular, si nosotros colocamos un candelabro dentro de la casa, pues ese sería un bien accesorio, pero sin embargo se incorpora al patrimonio de este bien inmueble. Por otra parte, de acuerdo a su divisibilidad, podemos dividirlo en bienes divisibles, los cuales pueden ser divididos sin afectar su estructura, pueden ser separados sin afectar su naturaleza. Mientras que los bienes indivisibles, pues no pueden ser separados porque en todo caso, pues ya afectamos su estructura y como tal ya no tendrían esa funcionalidad. Por ejemplo, un automóvil no podemos dividirlo porque en el caso de que lo dividamos, pues ya afectamos su estructura. Mientras que, por ejemplo, un pastel lo podemos dividir en distintas fracciones y de alguna manera la naturaleza del mismo pues queda intacta y puede seguir aprovechándose. Muy bien. Ok. Muy bien, abogados. Excelente participación. Vamos a continuar hablando de los derechos reales. El derecho real, en primer lugar, tenemos que mencionar, es el poder jurídico que una persona pues va a ejercer sobre una cosa de forma inmediata y directa. Por otra parte, es el poder jurídico que se ejerce en particular sobre una cosa. En este punto tenemos que ese poder directo implica aprovecharla en su totalidad la cosa. Existen, sin embargo, derechos reales que son de aprovechamiento parcial, como el tema del usufructo. Pero bueno, los derechos reales distintos a la propiedad pueden tener un sujeto pasivo determinado y un sujeto pasivo universal. Más adelante, cuando lleguemos nosotros a la unidad 4, vamos a explicar en qué consiste este punto en particular. Muy bien. Ok. Muy bien. Continuando con el análisis, ahora verificamos el tema del derecho de propiedad, el cual es un poder jurídico que se ejerce de alguna manera de forma directa e inmediata. El poder jurídico sobre una cosa o bien corporal. Ello implica su aprovechamiento total, el uso, disfrute o disposición de la cosa. En este caso, nosotros cuando hablamos del derecho de propiedad, tenemos que tomar en consideración que existe una relación jurídica entre el propietario o sujeto activo y un sujeto pasivo universal. Es decir, quien es propietario hace que la cosa sea oponible a terceros. ¿Sale? Porque hay una pluralidad de sujetos pasivos y un solo sujeto activo que defiende la propiedad frente a terceros. En particular, esos son algunos de los puntos más importantes que nosotros analizamos respecto al derecho de propiedad. En la cuarta unidad, pues vamos a destacar un poco más adelante este tema en particular. Entonces, en resumen, nosotros verificamos en esta unidad número 3 el tema del patrimonio. Recordemos que el patrimonio es todos aquellos bienes transmitidos por nuestros padres y que son susceptibles de valoración económica desde una perspectiva del derecho romano. Desde una perspectiva actual,
entendemos que son todos aquellos bienes que son susceptibles de valoración económica. Bien, en particular, nosotros hicimos una referencia que existen cosas que se encuentran dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio. Las cosas dentro de nuestro patrimonio son las cosas privadas, susceptibles de apropiación, así como los derechos y obligaciones, ¿salen? Mientras que las que están fuera de nuestro patrimonio es la cosa pública, son las cosas comunes o las cosas de derecho divino. Los elementos del patrimonio son dos. El elemento activo, que implica un elemento de naturaleza patrimonial, y el pasivo, que se integra por la totalidad de las obligaciones que tiene el titular. Muy bien. Nosotros tenemos que destacar que existen diferencias entre los derechos reales y personales, porque en el derecho real existe un solo sujeto y de alguna manera existe un vínculo entre la persona y la cosa. Ese poder material que ejerce la persona sobre la cosa lo hace oponible frente a terceros, mientras que en el derecho personal mencionamos que hay dos sujetos, uno llamado acreedor y otro llamado deudor. El objeto directo es una prestación, dar, hacer, no hacer. Mientras que en este caso le confiere al titular exigir el cumplimiento de una prestación debida. Muy bien, analizamos la clasificación de los bienes, mencionando el tema de los bienes muebles que de alguna manera se trasladan de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza externa. Los bienes inmuebles son los que permanecen fijos en la tierra. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otro de su misma especie, de su misma calidad, de su mismo volumen, etc. Los bienes no fungibles son aquellos bienes únicos que no pueden ser sustituidos por otros porque son originales. Los bienes mostrencos señalamos que son los bienes muebles que se encuentran abandonados y que no se les conoce un dueño, mientras que los bienes vacantes son aquellos bienes inmuebles que de los cuales se encuentran abandonados y no se conoce un dueño. Hablamos de los bienes corpóreos que tienen una masa, que tienen una superficie, y los bienes incorpóreos, que en este caso hicimos un ejemplo sobre los derechos de autor. Mencionamos los bienes de dominio público, que de alguna manera son del Estado, dispone de ellos para cumplir con su función de administrador, y también hablamos de los bienes de dominio privado que son susceptibles de apropiación. Hablamos de los bienes consumibles, cuyo efecto o su naturaleza es consumo inmediato, como por ejemplo en el tema de la comida, y los bienes no consumibles, que aunque todo bien sabemos que con el tiempo se consume, se destruye, pero bueno, no, su objeto es que no se agote en un solo acto. Hablamos de los bienes principales, que no dependen de otro para su subsistencia, como en el caso de una casa, y los bienes accesorios, que de alguna manera son los ornamentos que se van a colocar en esta casa, como en el caso de un candelabro. Hablamos de los bienes divisibles, los cuales se pueden dividir sin afectar su naturaleza, y los indivisibles, los que no permiten una división. Concluyendo con el tema del derecho real, en la cual mencionamos que es un poder jurídico que se ejerce de forma directa sobre una cosa y que en este momento implica que su titular tiene el derecho de aprovechar dicha cosa. En este caso, vamos a distinguir el derecho real del derecho de propiedad, porque cuando hablamos de derecho de propiedad, hablamos del uso, goce y disposición de la cosa. Hay una relación jurídica entre el propietario, que es el sujeto activo, y una pluralidad de sujetos pasivos en los cuales el propietario, puede hacer frente a todos y defender la propiedad, y sobre todo lo que señalamos en este punto en particular, que hace oponible el derecho a cualquier tercero. Muy bien. Pues bien, abogados, estos son los principales puntos que nosotros analizamos en esta unidad, esperando de antemano que los contenidos analizados en este punto sean de comprensión para ustedes, y sobre todo que conozcan la naturaleza de los derechos reales y los derechos personales. Estimados amigos, hasta aquí vamos a concluir la unidad número 3 de esta asignatura Personas y Bienes. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval. Agradezco todo su apoyo. Muchísimas gracias.